de diciembre del 2020 y hoy es el Día de la Aviación Civil Internacional. ¿Ustedes sabían que había un Día de la Aviación Civil, pero de manera internacional? Yo honestamente no lo tenía presente. Así que vamos a ver un poquito más de la historia de este día y qué se conmemora en realidad. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 120 años comunicando a México. Con el afán de impulsar el crecimiento de un transporte aéreo seguro y sustentable, hace 67 años, México se integró como miembro fundador de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, máximo organismo rector de la aviación mundial. Nuestro país no ha cejado en sus esfuerzos por consolidar la aviación más segura y protegida, reafirmando su compromiso ante la comunidad internacional. A escala mundial, la mejor manera de hacer sostenible la transportación aérea y cooperar es asumiendo cada uno nuestro papel en la historia de la aviación civil internacional, creando una nueva cultura y desarrollo aeronáutico con fines estratégicos, ecológicos y sobre todo fines sociales. Para garantizar la seguridad en la operación aérea, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se auxilia de otros servicios, como el que brinda la Comisión Nacional de Búsqueda y Salvamento de Aeronaves Civiles, SAR México. Somos el grupo especializado de rescate aéreo. Nosotros contamos con buzos, paracaidistas y montañistas, que es la base principal. Contamos con equipo todoterreno para llegar al lugar del accidente. Es importante que nosotros lleguemos al accidente para que empezar a hacer la investigación de campo. Al nosotros recabar toda esa investigación para determinar la causa del accidente. Ya que está determinada la causa del accidente, entonces para prevenir futuros accidentes. La celebración del Día de la Aviación Civil Internacional también rememoró un hecho histórico: el primer vuelo en avión a nivel mundial realizado por un presidente, Francisco I. Madero, el 30 de noviembre de 1911. La aviación en México ha crecido enormemente, que siguiendo los lineamientos de la OACI y todas las demás reglamentaciones a nivel internacional, nuestro país ha avanzado y es pionero en muchos otros ámbitos, lo que coloca al país en un punto muy importante en el ámbito internacional. Así, a 67 años de que nuestro país se integró al Organismo Internacional de la Aviación, sigue comprometido en contar con un buen servicio de transporte para los mexicanos y para los extranjeros que vienen a México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 120 años comunicando a México. Vivir mejor. Gobierno federal. En la actividad del día de hoy vamos a realizar un dibujo de las profesiones que existen en la aviación. Si gustan pueden buscarlo así en YouTube, profesiones que existen en la aviación. En los problemas matemáticos del día de hoy tenemos, ya saben, 3. Recuerden poner datos, operación y resultado. El primero dice: ¿quién gana más? ¿El papá de Luis, que recibe 1,520 pesos quincenales, o el de Antonio, que recibe 62 pesos diarios? ¿Y cuánto más? Hay que tener algo aquí bien claro. ¿Cuántos son los días laborales en 15 días? Entonces, los días laborales hay que multiplicarlos por los 62 pesos que debe de ganar de manera diaria. Número 2. Felipe tiene 15 pollos y 8 patos. Cada pato come el doble de lo que come un pollo. Si en cada pollo se gasta 1 peso de alimento al día, ¿cuánto se gasta en alimentar a todos sus animales semanalmente? Bueno, si es 1 peso al día, pues entonces vamos a multiplicarlo por 15 pollos. Y me está diciendo que de manera semanal, o sea, los 7 días. Eso hay que multiplicarlo por 7. Y si me dice que tiene aparte 8 pollos y comen el doble, si se gasta 1 peso por cada pollo, pues entonces obviamente en un pato van a ser 2 pesos. Vamos a multiplicar estos 2 pesos por los patos y después por los días de la semana. Número 3. En un salón de clases de la escuela Roberto Medellín hay 45 niños. 1/3 de los niños trae pantalón azul y 1/5 de ellos trae pantalón café. ¿Cuántos niños traen pantalón café y cuántos traen pantalón azul? A ver, primero que nada, hay que sacar 45, lo debemos de dividir entre 3.
para saber cuál es el tercio, y después de esos 45 entre 5 para saber cuánto es un quinto. Recuerden las fracciones. Recuerden que si es necesario pueden utilizar también dibujos para irse realizando un ejemplo de lo que están viendo, de lo que están hablando. Ahora, en artísticas, el teatro y la escenografía. El teatro tiene una larga trayectoria dentro de la historia humana. Se dice que en la antigua Grecia empezaron estas representaciones. Se denomina teatro a una forma de expresión artística caracterizada por la representación de una historia por actores en vivo. El teatro lo componen diferentes elementos, como el guión, los actores, la música, el sonido, la escenografía, el público y sobre todo la interpretación de las emociones según el guión que tenga la obra. A continuación, te voy a mencionar los componentes más importantes del teatro. El guión o texto son las líneas que deben de interpretar los actores. Estas obras denominadas dramáticas se presentan en diálogos, por lo que son fáciles de reconocer. También suelen describirse las acciones que deben desarrollar los personajes y la descripción de la escenografía necesaria. Estas acotaciones se dan entre paréntesis. La actuación. Esta parte es llevada a cabo por los actores e intérpretes de los textos. Es necesario que los actores tengan incorporadas las técnicas teatrales y vocales necesarias. La dirección. La tarea a desempeñar por el director es la de poder combinar en el escenario todos los elementos dramáticos que se precisen para que la puesta en escena sea totalmente satisfactoria. La escenografía es el decorado que acompaña y que complementa con la actuación. La misma es indicada en todas las obras. Vestuario. Define y caracteriza a los personajes que actúan en la obra. Audiencia o público. Es la esencia, quienes observan la obra y para quienes trabajan el resto de todos los demás elementos. La semana pasada ustedes inventaron un cuento de Navidad. Bueno, ahora vamos a dibujar la escenografía o las escenografías en donde se desarrolla ese cuento. Nos pasamos ahora con educación socioemocional de qué color es la alegría. Y para esto vamos a ver un pequeño cortometraje. Está súper entretenido. Vamos ahora a responder las siguientes preguntitas. Número 1. ¿Cómo era el señor antes de ayudar a la anciana? 2. ¿Qué problemas ignoró? Número 3. ¿El señor expresaba emociones? ¿Vieron sus caras?
Número 4. ¿Cómo se dio cuenta que es importante contar con emociones y sentimientos para resolver un problema? Y número 5. ¿Cómo termina el video? Esto es súper para reflexionar, esto sí lo deben de poner ustedes. ¿Cómo te sientes cuando ayudas a una persona? Y también escribe cuándo fue la última vez que sentiste alegría por resolver una dificultad, no solamente tuya, sino puede ser también de alguien más. Ahora vamos a continuar con Ciencias Naturales, la diversidad de los seres vivos y sus interacciones. En este caso vamos a abrir nuestro libro de texto en la página número 51. Es un tema que ya habíamos visto la semana pasada. Basta con que te asomes fuera del salón para que te des cuenta de la cantidad de seres vivos que existen. ¿Sabes cómo se llaman a la gran variedad de los organismos que existen en la naturaleza? Vimos que hay diferentes reinos o grupos, ¿verdad? A ver, recuerden aquí cómo se llaman cada uno. Uno era la monera, ¿verdad? ¿Y qué significaba monera? A la variedad de seres vivos que se encuentran en la Tierra se le llama biodiversidad o diversidad biológica. Estos organismos son tantos y tan diversos que para comprenderlos mejor se han clasificado en 5 grandes grupos llamados reinos. Las bacterias, como las que producen el yogurt, son los representantes del reino monera. Las amibas son un ejemplo del reino protista. Las setas son parte del reino fungi o los hongos. Los últimos 2 reinos son los vegetales y el animal. En algunas zonas existen muchas especies juntas, mientras en otras son menos las que conviven. Factores como el clima y el relieve determinan la mayor o menor diversidad. Podrás darte cuenta de lo anterior al observar con atención el lugar donde vives y vas a ver que conviven muchas especies. Un dato interesante, México está considerado como un país megadiverso, es decir, se encuentra entre los países con mayor biodiversidad, dado que en él se han encontrado 19.065 especies de plantas con flores, 1.096 de aves y 535 de mamíferos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, publicado en el 2008. Sí, nosotros tenemos un país que tiene una biodiversidad grandísima. Entre las causas de la biodiversidad existente en el territorio mexicano está el origen de su formación. Hace 65 millones de años aproximadamente, Norteamérica estaba separada de América del Sur. Al descender el nivel de los mares y por procesos naturales, se formó un puente entre ambas regiones. En consecuencia, los organismos pudieron llegar al otro lado del continente. Parte de este puente pertenece al territorio mexicano. Por lo tanto, la enorme biodiversidad que presenta el país es la confluencia de organismos de las 2 zonas, tanto de América del Norte como de América del Sur. Otros factores son el relieve y el clima de nuestro territorio, los cuales contribuyen al desarrollo y surgimiento de nuevas especies. ¿Ustedes sabían este dato? ¿Sabían que América del Norte y América del Sur estaban separados y que ahora nosotros precisamente somos el puente? Si se fijan, México tiene diferentes climas en diferentes partes de sus regiones y eso es que sea más propenso, da la posibilidad de que sea más propenso a tener una biodiversidad aún más grande. Otro dato interesante, México posee el récord mundial en diversidad de pinos, ya que más del 50% de las especies de pinos del mundo habitan en la República Mexicana. También se han registrado en nuestro país 135 especies de murciélagos, de un total de 927 que hay en el mundo, es decir, el 15% de la diversidad total. En comparación, Estados Unidos de América y Canadá juntos solo tienen alrededor del 5% de las especies de murciélagos. Ahorita, por lo que estamos pasando, se han satanizado mucho los murciélagos, pero son uno de los principales portadores o influyentes en que tengamos una diversidad grandísima, ya que llegan a polinizar muchas de las plantas. Todos los seres vivos se relacionan con el entorno que los rodea, ya sea con otros seres vivos y sus medios físicos. Por ejemplo, cuando un ave se refugia en un árbol, come de sus semillas, baja para tomar agua y es devorado por un zorro, que también toma agua y consume otros animales de la región. Al morir, una parte de los restos del zorro se alimenta por otros animales y el resto se transforma en parte del suelo. El conjunto de organismos que viven en un área determinada y que establecen relaciones entre ellos y los factores abióticos, o sea, el agua y el clima, se les conoce como ecosistema. ¿Recuerdan lo que decían Mufasa Simba en la del Rey León? Todos estamos en el ciclo de la vida.
Un dato interesante más, millones de mariposas monarcas realizan un largo e impresionante viaje de más de 4.000 kilómetros desde Canadá hasta las montañas de Zitácuaro, Ocampo, El Cacique, El Rosario y el Llano del Toro en Angangueo, Michoacán, donde encuentran las condiciones que requieren para su supervivencia: privacidad, protección del viento y una temperatura adecuada. Esto les ayuda a que puedan sobrevivir más, aunque muchos terminan muriendo en el transcurso de su migración.